Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 18 de enero del 2024. ¿Sí? Y vamos a hacer el análisis completo que hicimos esta mañana en el preanálisis de mercado. ¿Sí? Lo vamos a hacer desde una hora. Nosotros podemos notar que el precio venía siendo alcista, pero en un momento cambió rompiéndonos estructura en esta zona, ¿sí? De H1. Eso nosotros nos dejaba un máximo, ¿sí? Que está en esta zona. Bien, es importante entender que ese es el máximo de H1 y el mínimo, por supuesto, es esta zona de acá. Bien, si nosotros a eso le tiramos un fibo desde el máximo al mínimo, vamos a marcar las zonas importantes y vamos a ver por encima del 50% del fibo. Entendemos que el precio ya llegó a esta zona. Fíjense ustedes que order block que tenía por encima importantes que tenían imbalance. Uno era este, chiquitito ahí, verde, ¿sí? Que tenía imbalance. Y quiero que miremos más de cerca y lo hagamos a detalle, porque es necesario que nosotros siempre hagamos esto a detalle. El order block termina ahí, perfecto, correcto. Aparte de ese, por encima ya no había más ineficiencia, pero no voy a dejar de marcar nunca el bloque extremo. Tenga o no tenga ineficiencia, es un bloque extremo y le tenemos que marcar. Bien, desde ahí, ¿sí? Hasta la liquidez, esa zonita de liquidez. Entonces esas serían las dos zonas que nosotros teníamos para H1 en la que el precio podría ir a reaccionar. Vamos a estirar, ¿sí? A la altura de donde está el precio en este momento. Correcto. Vamos a marcar este, vamos a moverlo bien, donde tiene que ir, perfecto ahí. El fibo también, donde tiene que ir, aunque lo vamos a sacar. Bueno, esas teníamos zonas de H1, ¿sí? Eran zonas de posible reacción. Ahora, si nosotros miramos en 15 minutos, o la última fractalidad que teníamos válida en una hora, el último fractal, ¿cuál era? Primero vamos a sacar el fibo, porque ya marcamos los órdenes importantes. Ahora lo que yo voy a marcar es el último fractal bajista. El precio venía subiendo y había roto una fractalidad de una hora a la baja. Nos dejaba este máximo que tenemos en esa zona y nos dejaba este mínimo. Pero el precio a ese mínimo ya lo había roto nuevamente. Entonces teníamos una nueva fractalidad. Mínimo, rompimiento de estructura. El máximo de esa fractalidad era este, ¿sí? Ese era el máximo y vamos a acomodarlo bien para que nos quede bien marcadito. Correcto, ahí, perfecto. Ese era el máximo de la fractalidad. Esto ya lo saco porque ya no sirve. Nosotros teníamos para 15 minutos este rango, con máximo y con mínimo. Ese era el último rango de 15. Y vamos a verlo, vamos a ver cómo se ve. ¿Sí? Que es importante detectar y acercarnos lo más posible, lo más cerca del precio. Fíjense, nosotros esta mañana en el preanálisis, bueno, vamos a borrar todo esto. Evidentemente no se me borró. Así, así, así. Bien. Entonces dijimos mínimo y máximo en esta zona, ¿sí? Ni más ni menos. El precio estaba en zona premium del rango de 15 minutos. Estaba tomando liquidez antes de apertura. Si esto venía y rompía fractalidad, ¿y cuál era la fractalidad? La última fractalidad que tenía todo este impulso alcista. Y yo la encontraba en esta zona, rompimiento y mínimo. Si el precio me rompía luego de una toma de liquidez este mínimo, yo podía entender de que el precio empezaba a caer desde una toma de liquidez de un máximo de 15 minutos y por lo menos iba a ir a buscar el mínimo de 15 minutos que está en esta zona. Bien, eso fue el análisis que hicimos hoy día, ¿sí? Lo hicimos a las 10:30 de la mañana, siempre lo hacemos a las 10:30 de la mañana, así que para apertura nosotros nos faltan datos o movimiento, pero en apertura nosotros podemos ver qué es lo que hace el precio. Entonces, estamos acá cerca, el precio tomando liquidez de un máximo, retrocediendo, pero intentando devolver nuevamente a la zona. ¿Qué debíamos esperar nosotros? Bueno, que el precio decida en apertura qué quiere hacer. Vámonos a ir ahí, vamos a un minuto. Fíjense cómo le toma liquidez el precio.
y vamos a empezar a correr el precio a ver qué es lo que hizo y qué es lo que terminó de hacer. Apertura arrancó bajista. No, todavía no. Estamos en 28 y 30. Apertura. Esa es la vela de apertura. Bien. A partir de ahí, en un minuto nosotros podíamos ver que el precio había tomado liquidez, había retrocedido, tomando mínimos de fractalidad, pero el precio, cuando empezó a subir, si mitigaba este máximo, entendíamos que el precio podría seguir alcista. Y vamos a mirarlo. Y vamos a deducirlo. Y vamos a ver qué nos muestra el precio. Bien, el precio todavía no rompe. Está tomando liquidez nuevamente. En 15 minutos está pasando exactamente lo mismo. Bien. Es momento de dejar desarrollar y que el precio decida qué quiere hacer. Bien. Si el precio me rompe este máximo de un minuto con cuerpo, yo puedo entender que el precio está teniendo una tendencialidad alcista y quiere seguir alcista. Y si miramos todo lo que hizo en la madrugada, ¿qué es lo que es? Totalmente alcista, así que podía haber una dirección al alza. Pero de momento nosotros no tenemos ninguna confirmación para ello. Bien, vamos a esperar que el precio realmente confirme. Fíjense cómo en esa zona el precio rompe con cuerpo, ¿sí? Rompe con cuerpo perfectamente, ¿sí? Más claro imposible. ¿Eso a nosotros qué nos deja? Nos deja un mínimo. Nosotros ya lo podemos marcar. ¿Cuál es el mínimo, Gaby? Acá está. Este es el mínimo, ¿sí? De ese nuevo rango de un minuto. Entonces, si nosotros tenemos ese mínimo, ¿sí? Y el precio empezar a hacer retroceso, nosotros podríamos tirar un FIBO y vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a ir dejando corriendo el precio un poco para ver hasta dónde llega, pero ya podríamos ir simulando un FIBO desde el mínimo hasta el máximo, que supuestamente es ese, y empezar a marcar las zonas importantes. Y antes de que el precio siga bajando, ¿cuáles eran las zonas importantes de ese FIBO? Por debajo del 50% teníamos dos zonas y las vamos a marcar, ¿sí? Para que lo veamos. Lo voy a marcar desde acá. Aquí está. Una zona importante podría haber sido este bloque. Bien. ¿Pero qué tenía ese bloque? Tenía ineficiencia abajo también. Entonces era difícil que el precio respetara esa zona. Debíamos de marcar el bloque extremo también. ¿Y cómo lo voy a marcar? Lo voy a marcar solo con la ineficiencia. O sea, yo podía marcar estos dos así. Ese es el bloque de un minuto. Y quiero que lo agrandemos y lo veamos bien, ¿sí? Y les prestemos atención a esto. El bloque es el rojo. El rojo es el que me genera todo un impulso. Si yo lo tuviera que marcar, lo tendría que marcar así chiquito. Ahora, ¿yo cómo sé que el precio a mí me va a llegar hasta ese bloque? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la mejor decisión para hacer hoy día? Era marcar bloque, ¿sí? Más liquidez y un poco de ineficiencia. Eso es liquidez, esto es ineficiencia y tenemos bloque. Entonces marcarlo de esa manera hubiera sido lo más correcto. ¿Y medía mucho ese bloque para hacerlo de esa manera? Veámoslo. Marcamos ahí, protegemos sobre acá. Mire, 21 dólares de stop. Eso significa que es un bloque de 10 puntos. Pero para mejorar o estar seguro, nosotros podíamos protegerlos por el mínimo. Es una operación de 25 dólares de stop, que serían 12 puntos con 50. Nada, absolutamente nada. Entonces, esa era una primera entrada. Yo no tomo esa entrada, mis compañeros sí la tomaron. Esto queda totalmente descartado porque entiendo que abajo hay ineficiencia y el precio va a llegar abajo de todo. Bien, ¿por qué no tomo? Porque yo entiendo que el precio está tomando liquidez y el precio podía venir a caer. Bien, pero vamos a ver qué pasó, ¿sí? Dejo la orden puesta para ver si pagó el 1-2 que uno hubiera buscado en esa zona y vamos a comentarles cómo tomé yo operación. ¿Sí? Tomamos dos operaciones el día de hoy, vamos a repasar las dos y voy a decir por qué yo no tomo esta orden. No tomo esta orden simplemente porque el precio me sigue tomando liquidez de un máximo de 15 minutos y a mí nada me garantizaba que el precio rebotara en esta zona. Bien, es una decisión personal. Si yo opero rompimientos rangos de un minuto, esta orden la tendría que haber puesto calladito la boca y sin decir nada, pues no lo hice yo, ¿sí?
y explico el por qué. Ahora, si el precio me reaccionaba ahí y después me iba haciendo rompimientos internos, sí lo iba a hacer. Y ya vamos a ver si eso ocurrió. Bueno, mientras el precio desarrolla y llega a la zona y podemos ir comentándoles, les voy a pedir que si están viendo este video le den me gusta al video, ¿sí? Que nos ayuda mucho para seguir creciendo. Se suscriban al canal de YouTube, van a encontrar una marca de agua en el lado derecho en la parte inferior con nuestro logo para que ustedes se posicionen con el mouse en esa marca y les va a aparecer el cartel de suscribirse sin tener que salirse del video. Y también en la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan entrar y ver todo lo que publicamos todos los días e interactuar con nosotros. Bueno, dicho eso, vamos a seguir. Fíjense, ahí el precio activa la orden que deberíamos haber puesto y que no puse por cuestiones que ya expliqué. ¿Sí? Vamos a ver cómo desarrolla, a ver si el precio realmente hace lo que tiene que hacer. Antes de que el precio siga desarrollando, yo quiero que vean que si nosotros hubiéramos marcado el bloque en cuestión, que era el bloque rojo que generaba todo un impulso, el precio no llega. Y vamos a dejarlo correr para ver si efectivamente llega o no llega. No llegó, entonces podés quedar afuera de una posición por no tomar un poco de imbalance. ¿Sí? Es importantísimo. A esta altura el precio estaría pagando el 1.2. Vamos a ver cómo desarrolló, qué terminó pasando. Y vamos a ejecutar nuestras operaciones en el caso de que hubiéramos decidido operar en estos movimientos. Bien. De momento el precio está rebotando en esa zona importante y está haciendo rompimientos al alza. O sea, no está haciendo rompimientos al alza, pero internamente ya me está rompiendo me está haciendo un intento de rompimiento en esa zona. Sí, está bien, no es un fractal, el fractal es todo este completo. Entonces, bueno, nosotros lo que podemos esperar es un retroceso del precio. Y fíjense que si nosotros operáramos esa zona, podría ser importante también. Vamos a quitar FIBO, ya no lo necesitamos porque quiero explicar esto. ¿Sí? El precio deja imbalance en esta zona. Y fíjense ustedes, el precio vuelve a romper una estructura al alza. Y acá es importante lo que pasa y quiero que lo entiendan. ¿Sí? Es algo que de las cosas que yo tomo en cuenta. Si esto que está acá es un rompimiento interno de todo un movimiento bajista, yo le puedo tirar un FIBO. Y vamos a ver cómo lo tiro. Yo le puedo tirar un FIBO para ver si el retroceso me dejó balanceada esa zona. ¿Y desde dónde lo voy a tirar? Lo voy a tirar desde acá, porque el precio hizo impulso, retroceso, impulso. Entonces, el rompimiento se da ahí, entre este punto y este punto que hace el rompimiento, el mínimo es este. Entonces yo tiro desde ahí, el Fibonacci, hasta el máximo. Hasta este máximo y veo si el precio llegó al 50% y me doy cuenta que no, el precio no llegó al 50%. Entonces este fractal está desbalanceado. ¿Qué debo hacer yo? Estiro hasta donde llegue el precio. Imaginemos que es ahí, ya lo vamos a ver si es ahí, ¿sí? Le doy play para ver si ese es el alto y el precio empieza a hacer un retroceso. Cuando el precio empieza a hacer un retroceso, ¿qué digo yo? Bueno, bloque, ¿sí? Con imbalance, liquidez de mercado en esta zona. Esto es liquidez, ¿sí? Son dos mínimos iguales. Inconfundible darse cuenta que esos son dos mínimos iguales. Acá, ¿sí? Para el que conoce de liquidez, sabe que esos son dos mínimos iguales y que el precio los va a venir a buscar. Entonces esta hubiera sido una zona para ponerle una orden agresiva y seguir al precio con lo que nos está mostrando. Independientemente de que todavía no nos haya roto el máximo de 15 minutos, la dirección del día aparentemente era alcista. Y fíjense qué pasó. Vamos a ver si el precio llega a esa zona. Excelente. Llega a esa zona y fíjense a dónde tiene que pagar el 1.2. Eso lo puede hacer muy rápido. 2 velas demoró en llegar a nuestro TP. ¿Sí? Ni más ni menos. Así que esa otra operación más que dio el día, hoy dio muchas operaciones que nosotros no tomamos. Pero ¿qué esperábamos nosotros? Bueno, si realmente va a seguir alcista, que venga, rompa en esta zona y nosotros nos vamos a sumar en compras. Porque entiendo que era la dirección del día. Vamos a acomodarlo bien
Perfecto, ahí está bien acomodado. El precio nos toma liquidez. Yo para esa altura ya estaba poniendo mi orden en ese bloque. ¿Sí? Ahí terminó de romper. Y buscamos. Dice, yo no arriesgué todo no arriesgué todo la no arriesgué los $100 que yo arriesgo por posición. En esta posición yo solamente arriesgué la mitad. Solamente arriesgué $50. ¿Sí? Para llevarme 100. No importaba, yo no estaba seguro. Yo necesito que el precio me rompa allá arriba para poder irme a favor. El precio me termina pagando el 1.2 y podría haber pagado muchísimo más. Muchísimo más. Bien. A todo esto, el precio empezó a subir bien. Nosotros ya teníamos una operación correctamente adentro, digamos. Ayúdalo. Y dejamos correr. Salimos de la operación y después dejamos que el precio decidiera qué quería hacer. Bueno, dicho esto, el precio aparentemente ya está rompiendo el máximo de 15. Nosotros podemos decir rompimiento de estructura cuando cierre la vela, por supuesto. Y podemos marcar nuestro mínimo de rango, que ya lo vamos a hacer. Primero esperemos que esa vela cierre mientras vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Fíjense, alto ahí. El precio venía subiendo, ¿sí? Rompiendo. Si nosotros miramos más pequeño el gráfico, acá había el primer rompimiento. El precio vino bien a discount y salió impulsado de nuevo, rompiendo estructura de nuevo. Este es el segundo rompimiento estructural de un minuto. ¿Sí? Y si el rompimiento es ese, ¿cuál es el mínimo del rango de un minuto? Vamos a marcarlo. ¿Sí? El mínimo no es más ni menos que esta zona de acá. ¿Sí? Ese era nuestro mínimo de un minuto. Bien, dicho eso, yo quiero que se entienda que cuando el precio nos demuestre intenciones de devolverse y un rompimiento de un fractal, nosotros vamos a tener el rango completo con mínimo y máximo. Bien, y fíjense que lo que pasa acá. El precio hace impulso, retrocede tomando mínimos anteriores, se vuelve a impulsar rompiendo estructura en esta zona. Ahora cuando el precio vuelve me rompe con cuerpo también acá. Y quiero agrandarlo porque quiero marcarlo bien y quiero que lo entiendan. Ahí y ahí. Bien. Ese era el rompimiento al alza de un fractal. Este mínimo que está acá me había tomado un mínimo de una mecha anterior. Entonces ya teníamos un rompimiento de estructura, de fractalidad, perdón, a la baja. Bien, que es importante tener en cuenta. Bien, ahora el precio, si el precio quiere empezar a bajar, a venir a buscar las zonas de abajo, porque entendemos que ya hay finalización de rango, como es en contra de la tendencia, esperamos un segundo rompimiento. Si eso no ocurre, nosotros no podemos operar. Pero sí que podemos hacer hasta el momento. Nosotros ya sí podíamos marcar los bloques importantes para esta temporalidad. ¿Y cuáles eran los bloques importantes, Gaby? Vamos acá, vamos a apretar, vamos a marcar el bloque. Acá, bien. ¿Cuál era el bloque importante? Mírenlo ustedes. Bloque con imbalance. Gaby, pero eso está al 50% o debajo del 50% del FIBO. Marquemos el FIBO, no hay ningún problema. Es el trabajo que tenemos que hacer desde el mínimo hasta el máximo. Está por debajo del 50%. Si tiene imbalance, sí. ¿Hay imbalances por debajo? No. Otra zona que nosotros podríamos marcar, que sería el orden extremo, desde la liquidez, vamos a marcar con lo que tenemos que marcar, ¿sí? Desde la liquidez hasta el mínimo, así. Esos eran los dos bloques en el que el precio podría volver a reaccionar, ¿sí? Bien, y nosotros podríamos operar eso. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta algo. Si el precio va a empezar a caer, ¿sí? Y vamos a borrar el FIBO ya. Yo siempre les digo que yo marco el order block
que tiene imbalance, ¿sí? El order block que tiene imbalance. Pero el order block que te enseña el Smart Money, ¿cuál sería en este caso? Y quiero que lo noten, ¿sí? Acá empieza. Ahí empieza el bloque rojo que genera un movimiento de color contrario, ¿sí? Ese es el order block y hasta ahí podría llegar el precio. Y acá es donde yo digo, chicos, ¿dónde van a entrar? Van a entrar en el bloque realmente, que es el generador de un impulso, o van a entrar en el bloque que genera la ineficiencia. Y quiero que veamos qué sucede acá, ¿sí? Yo puse mi orden en el bloque porque es lo que yo tengo backtesteado. ¿Qué es lo que me puede pasar? Que el precio no llegue. ¿Por qué el precio no va a llegar? Y no puede no llegar porque el precio respete el bloque que genera el movimiento, el order block o la vela bullish en este caso. Bien, son dos cosas que pueden pasar. Bien, vamos a ver si el precio vuelve, ¿sí? y nos hace exactamente eso. Fíjense que el precio volvió a romper estructura al alza y acá termina de indicar o romper por segunda vez, ¿sí? Primera vez, manipulación, segunda vez, y el precio se dirige hacia la zona. Ahora, yo pongo orden acá, compañeros míos pusieron orden ahí porque entienden ese efecto y prefieren asegurarse y poner un stop de $45 yendo a buscar el TP acá arriba. Vamos a ver qué sucedió para que se entienda lo que hay que backtestear. El precio entra en el order block que tiene que ser. Vamos a sacar esa línea que ya no sirve, ¿sí? Y empieza a ir para arriba. Yo orden puesta acá esperando que el precio me dé esa entrada. Bien, y el precio para arriba. Ahí me hubiera pagado a mí si hubiera entrado acá abajo, pero el precio decide entrar en el order block bullish. Vamos a ver si termina de pagar el 1-2. Estas operaciones tomaron los alumnos, ¿sí? Y los compañeros, así que veamos cómo se desarrolla y cómo es el TP. Yo no la tomo porque yo sigo mi backtesting y tengo posibilidades de no entrar al mercado y bueno, y me la banco. Pero cuando yo entro mucho más corto y mi TP me queda mucho más corto. Así que son decisiones que uno debe tomar. Fíjense, a esta altura ya el precio terminó pagando la operación que deberíamos de haber tomado. Así que nada, el precio se sigue metiendo dentro de un bloque, me hace rompimiento de estructura en esta zona. Bien, yo entiendo que el precio ya hizo retroceso profundo, ¿sí? Y vuelve a romper una estructura, dejándonos un mínimo en esta zona. Perfecto. Bien, vamos a acercarnos a esto, a ver cómo se ve. Impulso, retroceso, impulso que no logra romper de momento, ¿sí? No está rompiendo, ahora parece que sí. Todavía no, toma liquidez, rompe estructuras. Perfecto. Yo tengo este mínimo. Acá. Bien. Y seguimos el precio. A ver qué es lo que sucede. El precio parece que estuviera haciendo un retroceso. Nos deja este máximo. Máximo de fractal. ¿Sí? De este y de este fractal. ¿Sí? Nos deja un máximo en esta zona. Pero el precio, alto acá, el precio, fíjense que empieza a retroceder, ¿sí? Con volumen y dentro de un bloque de una hora. Entonces yo digo, esta es la oportunidad de nosotros entrar al mercado. Pero el precio todavía podía respetar esta zona. Voy a sacar el bloque porque ya sabemos que es el bloque de H1. Lo voy a sacar porque necesito que prestemos atención acá. El precio, el último fractal era esta zona, ¿sí? Pero cuando el precio empezó a no tener el volumen para seguir subiendo y ya venía subiendo de toda la mañana, el precio todavía podía venir y respetar, y vamos a marcarlo, esta zona, ¿sí? Lo vamos a marcar así, ni más ni menos, así. El precio todavía podía respetar acá y seguir subiendo, pero estamos en un bloque de H1 y el precio me acaba de hacer dos velas con muchísimo volumen bajista en el que me toma liquidez de un máximo, ¿sí? Y empieza a caer.
Entonces yo digo, bueno, está bien. Mira qué lindo lo que está haciendo. Vamos a seguir desarrollando un poco más el precio. El precio hace un retroceso, sigue cayendo, se adentra a una zona importante. Bien. Y ya se mete hasta adentro. Pero yo no le veo intención al precio al querer subir. ¿Qué hago? Tomo una decisión. Ayer el precio nos hizo exactamente lo mismo, con la diferencia que nosotros buscamos una confirmación y nos dejó pagando. Digo, $31 de stop, ¿es mucho? No, no es mucho. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar agresivo, voy a entrar de esa manera. Voy a esperar que el precio, o sea, no voy a esperar, le voy a poner la orden con 3 contratos porque entiendo que el precio podría ir a buscar tomar liquidez y venir y romper la estructura y hacerlo con fuerza porque viene de un bloque de H1. No es de la manera que yo tomo operaciones todos los días, pero ya ayer me quedé así, puse una orden, el precio me activó y me terminó tomando liquidez para después irse. Entonces hoy no me iba a pasar eso, yo me iba a proteger por el máximo. E hice de esa manera la operación. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que terminó haciendo el precio y cómo salió este trade. Bien, el precio me activa, correcto, el precio me activa, el máximo era en esa zona, y mi TP, ¿en dónde? ¿En el 1-2? No, Gaby, vamos al imbalance, vamos a la ineficiencia. Fíjense que acá estaba la última ineficiencia del rango, o sea, obviamente el precio tenía que romper este mínimo. Pero yo digo, bueno, mi TP ahí abajo, lo había puesto más abajo y después lo corregí y lo puse ahí. Y esperé que esto desarrollara, por supuesto. Bien, hoy buscamos más largo. ¿Por qué buscamos más largo? Porque yo ya tenía una operación profit. Entonces yo en el día de hoy me iba a ir nada más que en el 1-2, ¿sí? Y la segunda operación yo la puedo dejar correr, así que hice eso. Yo dejé correr la operación, ya cuando el precio estaba acá abajo, nosotros ya estábamos protegidos, ¿sí? Entendiendo que el precio podía hacer un retroceso, cubrir imbalance y qué sé yo. Y nada, el precio terminó haciendo ningún imbalance y cayendo. Vamos a ver, nosotros elegimos salida después de este mínimo porque lo considero liquidez para venir a cubrir este imbalance que el precio le quedaba ahí. Y efectivamente el precio terminó haciendo eso y sacándonos en profit la operación. Se acabó el día operativo, eso fue todo lo que hicimos. Después el precio me pareció ver que rangueó un poquito, imagino porque estaba sentando en un bloque importante, pero es más importante lo que pasó acá arriba. El precio viene de un bloque de H1, ¿sí? Que no lo pudo superar y que empieza a caer. Vamos a ver, la verdad que no sé qué hizo. Teníamos este bloque extremo, ¿sí? De todo este rango anterior, en el que el precio también podía tener una reacción. La verdad que no sé qué pasó porque no seguí mirando más el gráfico. A este bloque ya se lo pasó de largo, el precio siguió bajando un poquito más. Llegó a ese bloque que habíamos dicho, vamos a marcarle a ver si el precio se pagaba el 1-2 como uno podía pensar. ¿Sí? Yo entiendo que lo puede pagar. Vamos a ver si tiene la fuerza para pagar. Y paga exactamente el 1-2. Si hubiéramos entrado en 4 contratos, $108, nos hubiéramos ido con $216 menos $4 de contrato, $212. Así que, excelente. El bloque extremo que solamente tiene liquidez y no tiene imbalance, también termina pagando el 1-2. Bien, a partir de ahí entiendo que el precio decidió romper ya estructuras o todo lo que había hecho en el día quedó en esa zona y a ver si qué terminó haciendo porque no lo sé. Como para saber qué va a pasar mañana. ¿Sí? Obviamente todavía falta que pase toda la tarde, toda la madrugada y que el precio decida cuál va a ser la dirección. Desde esta zona, bloque con imbalance de H1, el precio tranquilamente puede llegar a las zonas de abajo. Y vamos a ver dónde. Quiero que hagamos el análisis de 15 minutos. Nosotros teníamos un rango bajista de H1, ¿sí? Pero el precio en esta zona me rompió al alza. Y ustedes pueden verlo acá. El precio acaba de romper al alza. Entonces, esto a mí me deja un mínimo, ¿sí? Un mínimo en esta zona. Vamos acá. La bolita. Acá, perfecto. Ahí está. Nos deja el mínimo. Este mínimo que está acá. Máximo.
Y máximo vamos a saber cuándo es máximo, cuando el precio nos rompa el último fractal. Y yo entiendo, y vamos a ir borrando cosas porque se ve horrible, yo entiendo que el último fractal es este mínimo. Si el precio me superara este mínimo, yo entiendo, con cuerpo por supuesto, yo entiendo que el precio se empieza a dar vuelta y podemos empezar a decir, bueno, y principio del rango, final del rango en esta zona, y voy a tirar mi FIBO y voy a marcar mis bloques importantes. Ya mismo hago eso. Obviamente esto es trabajo de mañana, no de ahora, pero para que ustedes se den cuenta que ya podríamos ir teniendo final de rango. Necesitamos que el precio cruce con cuerpo nada más. Bien, dicho eso, vamos a marcar los order block que el precio podría tener llegada por debajo del 50%. Acá hay uno, ¿sí?, que está en el 60%. Acá hay otro que también tiene imbalance. Habría que acercarse bien para ver si es lindo. Acá tengo otro que tiene imbalance. Y después el extremo, que no me importa que tenga imbalance, es order block extremo y con que tenga liquidez es suficiente. Fíjense todas las zonas que tenemos nosotros si el precio decide romper la estructura con cuerpo. Si no lo hace, esto sigue subiendo. Si lo hace, yo entiendo que va a venir a buscar esta zona. Y en esta zona necesitamos esperar confirmaciones. ¿Por qué necesitamos esperar confirmaciones? Porque venimos de un bloque de H1 rompiendo estructuras a la baja. Si bien yo tengo un rango de 15 minutos alcista, mi rango bajista de H1 es más fuerte. Entonces yo acá voy a esperar confirmaciones. Si no hay confirmaciones, yo voy a seguir operando en ventas, entendiendo que el precio me está viniendo a buscar el mínimo de 15 minutos y más en el futuro el mínimo de H1 que está en esta zona. Bien, ¿se entendió eso? Espero que sí, lo explicaremos mañana cualquier cosa en el preanálisis. Bueno, dejamos el video hasta ahí, el precio aparentemente siguió bajando, sí terminó rompiendo el último fractal, así que entendemos que zona de llegada son estas para el día de mañana. Bueno, cortamos ahí el video, yo creo que ya explicamos cómo fue la operativa de hoy. Solamente les voy a pedir, ya les dije que se suscriban en todas nuestras redes, ya les pedí que le den me gusta al video y que se suscriban al canal de YouTube. Ahora vamos a hacer un foco o hincapié en el Telegram. Que se una a nuestro Telegram, es en donde tenemos un contacto más directo y aparte nosotros hacemos el análisis de premercado a las 10:30 de la mañana de lunes a viernes antes de apertura de mercado a las 10:30 para saber cuál puede ser la posible dirección del precio, ¿sí? Para el que no entienda de dirección, únase al Telegram, lo hacemos a través de Zoom en vivo y pueden sacarse todas las dudas conmigo, hacer el análisis conmigo y preguntarme todas las preguntas o las dudas que tengan, ¿sí? Eso ayuda para seguir creciendo. ¿Se entiende? Fíjense, desde ya les voy diciendo que acá vamos a tener reacción, ¿sí? Una posible reacción en esta zona, ¿sí? Acá yo tengo zona de breaker, primero que nada. Y si no, tengo esta zona de acá arriba de extrema. En alguna de esas dos zonas el precio podría reaccionar a la baja. La verdad que no sé lo que pasó porque ya se me acabó la data, pero son las dos zonitas que el precio podría tener una reacción. Bueno, dicho todo eso, no se olviden de unirse a las redes, así nos podemos conocer y charlar del trading en general. Bueno, muy buenas tardes a todos, nos vemos nuevamente mañana, último día operativo, día viernes a las 10 de la mañana en el análisis de preapertura. Que tengan ustedes muy buenas tardes, hasta luego.